Pasa a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel transmitiendo desde Mexicali, Baja California. Quiero presentarte ahora al apóstol de nuestra fe. Al apóstol de nuestra fe o de nuestra profesión, según mi Reina Valera. Leo en Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando a mí me preguntan, a ver, señor Calderón, ¿usted tiene apóstol? Sí, señor, yo tengo un apóstol, el apóstol de mi fe, el apóstol de mi profesión. Pero no solamente es apóstol de mi fe, o sea, es en el apóstol en el que yo creo, sino que también es apóstol y pontífice. Es decir, que la iglesia tiene a un apóstol que a la vez es pontífice, y se le llama el apóstol y pontífice de nuestra profesión, cosa que no puede decirse de Pedro, aunque Pedro era apóstol señalado entre los 12. El apóstol Pedro no es el apóstol de nuestra profesión o de nuestra fe, es decir, no estamos para creer en Pedro o ejercer fe en Pedro. Tampoco el apóstol de nuestra fe es Juan. Tampoco el apóstol de nuestra fe es Jacobo. El apóstol de nuestra fe o el enviado de nuestra fe, que a la vez es sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Mira, aunque los 12 apóstoles fueron apóstoles o enviados de Jesucristo, no fueron nunca sacerdotes. Pedro, Jacobo, Juan, ni siquiera Pablo, el otro apóstol que después llamó el Señor en el camino a Damasco. Ninguno de ellos fue, aunque fueron apóstoles, no fueron pontífices. Y tampoco son apóstoles de nuestra fe. Es decir, que nosotros no profesamos fe en Pedro, en Pablo, en Juan, sino en Jesucristo, el enviado de Dios. Ahora bien, no hay 12 apóstoles de Dios, ni 13 si quieres contar a Pablo, y si quieres contar a Bernabé, 14, no hay 14, tomemos el número 14 pues, no hay 14 apóstoles de Dios, porque esos 14 que te mencioné no son enviados de Dios. Ellos fueron enviados de Jesucristo. Entonces estamos hablando de un apostolado aquí, de un enviado superior, de un enviado que es digno de ejercer fe sobre él, y es lo que te está diciendo el texto. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, esto quiere decir, eres parte del cuerpo llamado iglesia, ¿no? Eres hijo de Dios. Considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión. Cuando hablamos de un enviado, estamos hablando de presencia corporal. Jesucristo fue enviado, él vino a la tierra, nació de una virgen, fue enviado por el Padre y dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando él da su vida, no solamente entonces fue un enviado, sino que pasa a ser
sumo sacerdote del momento que muere y traspasa los cielos, dijo el apóstol Pablo, no llevando sangre ajena, sino su propia sangre. Dice que expió los pecados de todos nosotros, Jesucristo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y la función sacerdotal de Jesucristo no ha cesado, sino que dice que viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, quien también resucitó, quien además está a la diestra del Padre, el cual también intercede por nosotros. Entonces, estamos hablando de que el apóstol de nuestra fe es Jesucristo. Esto te lo explico porque me enviaron un video donde un pastor de aquí de Mexicali, la iglesia La Luz del Mundo, está preguntándoles sobre su fe a los candidatos al bautismo. Quiero que escuches ahora cómo les hace unas preguntas, y la cuarta pregunta tiene que ver con si creen en el apóstol. Porque ellos, hermanos, la fe de la iglesia La Luz del Mundo, no cree solamente en Jesucristo como suficiente Salvador, sino que ellos tienen dos personajes en los cuales deben de creer. Un apóstol vivo, dicen ellos, y luego te dicen algo muy grave, se lo dicen a ellos, ¿no? A los candidatos, que si no creen en ese apóstol vivo no pueden creer en Cristo. Imagínate tú. Escucha el video y ahorita empiezan los comentarios. A ver, vamos a cambiar la cámara. Y es así. Vamos a ver. Dice la cuarta pregunta así en el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. ¿Es necesario, hermano? No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos que han creído en el que Dios ha enviado. Bueno, ahí tenemos a un pastor de La Luz del Mundo aquí en Mexicali, haciéndoles profesar, porque la palabra hacer profesión es confesar con tu boca y creerlo. Es lo que dijo, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Pero se está hablando de Jesucristo, no se está hablando de que creas en un apóstol, y mucho menos se está hablando en las Escrituras de que si no crees en un apóstol no puedes acercarte a Cristo. Este evangelio que está predicando esta persona es un evangelio maldito. Él mismo se echa la maldición porque es maldito el predicador y es maldito el mensaje. Maldito el que enseñare otro evangelio, dijo el apóstol Pablo en Hebreos 1:8. Si algún ángel del cielo o nosotros predicaremos otro evangelio, sea maldito.
Fíjate bien que la luz del mundo está predicando otro evangelio. No es suficiente, no es posible que la gente se acerque a Cristo. La gente no puede acercarse a Cristo sino a través de un apóstol vivo, es lo que le están diciendo. Y luego le están diciendo, están citándole San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego le añade su idea, el predicador. Y nadie va a Cristo sino a través de su apóstol. Bueno, yo fui a buscar Juan 14:6 y no dice que necesites al apóstol. Fíjate, hermano, que uno de los textos tajantes, hay varios textos tajantes en la Biblia, así, declaraciones terminantes, no te dejan lugar a duda, y la primera de ellas es San Juan 14:6, palabras de Cristo. Juan 14:6 dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las versiones nuevas dicen, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, el único camino al Padre es Jesucristo. Tienes que creer en Cristo, aceptarlo. ¿Creer en qué sentido? Bueno, creer que vino a la tierra en carne, porque dice que todo aquel espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Es decir, tienes que creer que Jesucristo se hizo hombre, vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne, dice la Biblia, y habitó entre nosotros. No puedes creer que era un ángel haciéndose pasar por hombre. No puedes creer que era una fábula eso de que tenía hambre y que estaba sujeto a las condiciones. No, no puedes creer eso. Tienes que creer que era hombre, que vino en carne. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es tajante la declaración. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero luego ellos quieren decirte que tú no puedes ir a Cristo ahora, sino que necesitas otro eslabón humano, que es un apóstol. Fíjate bien. Ahora, que sean apóstoles es muy discutible, ¿eh? Ese es otro tema. Pero yo quiero decirte que ni siquiera los apóstoles de la Biblia se presentaron como mediadores entre los hombres y Cristo. Mira, ahí te va un torito para ti, hermano, que me estás escuchando. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, toda persona puede ir al Padre a través de Jesucristo. ¿Cómo, pastor? A través de la fe. Y eso es el énfasis que yo quiero hacer y quiero explicarte, que el apóstol de nuestra fe o de nuestra profesión, y no solo apóstol, sino sumo pontífice, es Cristo Jesús. No es un apóstol de los 12, es decir, el apóstol de nuestra fe en el cual tenemos que creer es Pedro, Pablo o aquel. Nunca los apóstoles de la Biblia se presentaron diciendo, crean en mí. Aquella cita tan usada de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Por supuesto que la gente que no conoce la Biblia, cuando un miembro de la luz del mundo va y le dice, miren lo que dice aquí, señora, el que a vosotros recibe, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Dice, por eso tienes que recibir a Nazón, que ahorita está en el bote. Pero ¿qué tiene? Tienes que creer en él. Ahora, noten las chapuzas. En primer lugar, esa frase no se la dijeron solamente a los apóstoles, a los 12, se las dijeron a los 70, se las dijeron a un niño, y se refería el Señor a la forma corporal, literal. Era un asunto literal, porque él andaba caminando en cuerpo,
en persona aquí en la tierra, iba a visitar a las diferentes ciudades de Israel. Quiero que entiendas esto que te estoy explicando, porque Jesucristo no fue a todo el mundo a predicar en cuerpo. Dice que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces andaba de ciudad, en aldea. Pero antes de que Él llegara a una ciudad o una aldea, escogió a 12 apóstoles para enviarlos delante de Él. Pero ojo, no solo a 12, también después envió otros 70 y les dijo lo mismo. El que a ustedes oye, a mí oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha el que me envió. Se los dijo también a los 70. Entonces, ¿pero a qué se está refiriendo con esa frase? Dice la Biblia, léelo bien, Juan 10, Mateo 10:40 y todo donde aparece la frase, dice que los envió a predicar a las ciudades a donde Él había de llegar. No se está refiriendo ahí a la predicación del mundo, no se está refiriendo a la gran comisión. El que a vosotros recibe, a mí recibe. No se está refiriendo a la gran comisión, se está refiriendo al evento de predicación corporal donde Cristo dijo, vayan a Betsaida, a Corazín, vayan a las aldeas, y la ciudad que no los recibiere, sacúdanse el polvo de sus zapatos. Es como decir, y si los reciben, prácticamente me están recibiendo a mí. Lo único que quiere decir es, les doy autoridad. Es como si yo le dijera al pastor Enoch, que está viendo el video, Pastor Enoch, te envío a mi hijo Gamaliel Jr., no te lo envío como salvador, porque yo no soy Dios para darle salvación a nadie, te lo envío como un predicador, te va a visitar allí al estado de Toluca, y ponemos una fecha. Pero si yo envío a mi hijo, estamos hablando de presencia corporal, pon atención, y mi hijo hace el viaje, no lleva alforja para el camino, no lleva oro, no lleva plata, no lleva 2 túnicas, y ya llega cansado allá a la iglesia del pastor Enoch, y el pastor Enoch lo ignora, lo hace menos, no lo recibe como predicador, como habíamos quedado. Literalmente, al desechar a mi hijo, pues me está desechando a mí. Al no recibir a mi hijo Gamaliel, pues no me está recibiendo a mí. Entonces, ¿a qué voy yo? Si ya despreció a mi enviado. Pero es algo corporal. Cuando se habla de la fe, por favor, entiende que ya no necesitas, o Cristo no se refería, vayan por todo el mundo y el que a ustedes los recibe, me recibe a mí. No, esa frase la dijo en la predicación corporal, porque quiero decirte esto. Los apóstoles nunca se presentaron como que debían creer en ellos para poder creer en Cristo, porque para recibir a Cristo no se necesita a nadie físico. Recibes a Cristo, o crees más bien en Cristo, por medio de la fe. Quiero que hagas la diferencia entre recibir a una persona de forma corporal, como es la frase tan cacareada de la luz del mundo, el que a vosotros recibe, a mí recibe, era un planteamiento corporal. A ver, si está sujeta la salvación a recibir a individuos de carne y hueso, o de carne y sangre, Cristo ya se fue, imagínate tú. El que recibe a Pedro, recibe a Cristo. Sí, Señor, y cuando yo me muera, no, pues que reciban a Juan. Sí, Señor, y cuando se muera Juanito, no, pues entonces que reciban a Jacobo para ser salvos. No, no, estaba hablando de preparar el camino en las ciudades y punto, se acabó, no hay más. Pero nunca la expresión es el que crea en ustedes, cree en mí. Mira, es lo que te estoy haciendo ver la
la diferencia entre la palabra el que a vosotros recibe, a mí recibe, que se lo dijeron hasta un niño. No se trataba de ejercer fe en Pedro como apóstol o en Pablo, o ejercer fe en los enviados. No dice el que en ustedes cree, creerá en mí. Sí lo dice Cristo, pero de su propia persona. Mira como dijo el Señor, muy diferente es recibir a creer, que son dos contextos distintos, pero los engañadores de la luz del mundo usan estos textos para querer meterte entre los ojos a un supuesto enviado indispensable para la salvación. Escúchalo de nuevo y te paso el siguiente texto. Mira cómo engañan estas personas a los candidatos al bautismo, porque ahí les están preguntando sobre lo que deben de creer para bautizarse y para ser salvos. Dice la cuarta pregunta así en el nombre del Señor. Que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración, sea por elección divina. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. ¿Es necesario? No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos que han creído en el que Dios ha enviado. Bueno, para explicarles, le están diciendo a los candidatos a bautizarse que si creen en la elección divina, es decir, traducido, ¿creen ustedes que Dios le habló a Eusebio en 1926? ¿Creen ustedes que el segundo apóstol enviado de Dios para vuestra salvación fue Samuel, que se murió? ¿Y creen ustedes que ahorita Nazón, el que está en el bote, y ese es un añadido fresco porque en el tiempo del video no estaba en el bote, ¿creen ustedes que el que está en el bote es indispensable para su salvación? Y ellas dicen, sí, sí, amén. Y luego dice él, Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, pero nadie va a Cristo si no es por su apóstol, porque Jesucristo mismo dijo, crean en el que Él ha enviado. Mira, Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, se refería a Cristo, por supuesto es el enviado de Dios. Nosotros no estamos para poner fe en los 12 apóstoles de la Biblia, mucho menos en los autonombrados de hoy, porque el apóstol de nuestra profesión, te lo acabo de leer, Hebreos 3:1, es Jesucristo. Mira cómo dice Juan 12:44. Estas son palabras de Cristo. Juan 12:44. Pon mucha atención. Mira qué hermoso está aquí la declaración del Señor. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Claro, está hablando del que me envió, Dios lo había enviado, pero el único apóstol en el cual debemos de creer o ejercer fe, el apóstol de nuestra fe, el apóstol de nuestra profesión, es Cristo. Jesucristo dice, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Yo pregunto,
alguno de los apóstoles, Pedro, Juan, dijo, el que cree en mí como apóstol, ¿cree en Jesús? Definitivamente no existe ese planteamiento. Ni Jesucristo dijo, crean en ellos para que puedan creer en mí, ni tampoco los apóstoles dijeron, crean en nosotros como enviados de Dios. Si no, no pueden creer en Cristo porque somos los mediadores. Esas son invenciones usando textos sacados de contexto. Entonces, te estoy explicando lo que es el apóstol y pontífice de nuestra profesión. Ya te dije que ni Pedro ni Juan, aunque son apóstoles, no son ellos apóstoles de nuestra fe. Aunque Pedro, Pablo, Juan fueron apóstoles, no son apóstoles de nuestra fe y mucho menos pontífices. Porque nunca ofrecieron sangre, nunca entraron a ningún santuario. Apóstoles sí fueron enviados de Jesucristo para predicar. Pero el apóstol en el cual hay que ejercer fe, y eso lo tiene que hacer directamente la persona, te estaba diciendo yo, del problema corporal. Jesucristo fue enviado de Dios, anduvo por 3 años y medio predicando aquí, cuando inició su ministerio. Después da su vida, resucita al tercer día y asciende a los cielos. Y esa es nuestra fe, creer en eso. El evangelio planteado en la Biblia nunca incluye ejercer fe en un enviado de Jesucristo, sino ejercer fe en Jesucristo mismo. El evangelio que está predicando la luz del mundo es una vil mentira. Mire, yo sé que usted ya lo sabe, pero se lo voy a volver a repetir, hermano, que al cabo usted se goza con la escritura. Primera de Corintios 15, vamos a puntualizar cuál es el evangelio que debemos de creer y por qué el enviado de nuestra fe no puede ser Pedro, no puede ser Pablo, mucho menos Nazón o su papi que ya está en el polvo, o el abuelo. Simple y sencillamente porque la salvación no puede estar supeditada o encajonada en la existencia temporal de un predicador. ¿Por qué? Porque entonces tendría que estar vivo Pedro, Juan, para poder recibir a Cristo. Y curiosamente es lo que enseña la luz del mundo, que tú no puedes ser salvo si no hay un apóstol vivo. Mira, volvemos a repasar. El que a vosotros recibe, a mí recibe. No dicen en el que creen vosotros. Cree en mí. No. Ya estaba hablando de recibirlos físicamente. Número 2. Aparte de que no dice el que cree en ustedes, cree en mí. Y es lo que les está diciendo aquí este engañador a los pobres que se van a bautizar ahí, a las señoras que se van a bautizar, que tienen que creer en los Joaquines, y que si no creen en los Joaquines no pueden creer en Cristo. Si yo tomo literalmente las palabras, el que a vosotros recibe, a mí recibe, en primer lugar eso no se lo dijeron a los Joaquines, eso se lo dijeron a los 12 y luego a los 70. Pero nunca usó el verbo el Señor, el que en vosotros cree, porque aunque eran apóstoles, no son apóstoles de nuestra fe. Porque al morirse ellos, entonces el planteamiento es tan ridículo como decir así: yo creo en Pedro, Pedro, yo creo en ti. Ah, bueno, ya creí en ti, Pedro, y por cuanto he creído en ti, puedo creer en Cristo, ¿verdad? Sí, porque yo soy su enviado. Ah, bueno, entonces como ya creo en ti, Pedro, pues ya puedo creer en Cristo. Pero cuando te mueras, ¿cómo le vamos a hacer, Pedro? No, pues ahí crean en Juan. Yo me muero y pues como somos 12 mediadores, bueno,
Ya se murió Pedro, hermanos. Bueno, pero no hay problema, podemos llegar a Cristo porque queda Juanito. Juanito, creo en ti. ¿Sí crees en mí? Sí, creo en ti, creo que eres el enviado de Dios. Ah, bueno, te felicito, hijo mío, si crees en mí, ya puedes creer en Cristo. Pero Juanito también se muere Jacobo, se muere Juan. De hecho, el último que muere es Juan, en la isla de Patmos. Bueno, no se sabe si murió ahí, pues, pero fue el último apóstol, según la historia y la tradición, que quedó con vida. Y déjame cambiar de poner el cargador aquí. Y si la salvación estuviera encajonada en recibir a un hombre, que ya sabes tú que era recibirlo en las ciudades, no recibirlo en la fe, pues entonces por eso dicen los pobres de la luz del mundo que no hubo salvación hasta 1926. Imagínate, desde la muerte del último apóstol, la sangre de Cristo no operaba, aunque Jesucristo ya había penetrado en los cielos. Aquí hay una pregunta. Jesucristo, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y dice que vive desde entonces para interceder por nosotros. Bueno, pero en cuanto se murió Juan, el ministerio intercesor de Cristo, pues yo no sé qué pasaría. Se suspendió porque como ya no estaba Juanito en la tierra, ya no podía nadie recibir a Cristo. Todo esto que te estoy planteando es demasiado ridículo. Estoy haciendo ejercicios mentales de cosas que no están en la Biblia, pero que la luz del mundo enseña. Que sin un apóstol vivo no hay salvación, que si en un apóstol vivo, imagínate tú, pues volvemos a lo ridículo del planteamiento. En el año, digamos, en el año 100 de nuestra era muere Juan, pero Cristo ya estaba sentado a la diestra del Padre, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, ejerciendo su ministerio sacerdotal, porque él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ah, pero se murió Juan. Lo siento mucho, Señor Jesucristo, estás sentado a la diestra del Padre, pero ya no puedes interceder por nadie ni salvar a nadie, porque Juanito se murió. Hasta que nazca Eusebio Joaquín, el mexicanito, allá, ahora sí te permito que empieces a seguir intercediendo y salvando gente, porque ya nació Eusebio Joaquín en Guadalajara. Bueno, estoy haciendo un esfuerzo por no carcajearme, pero ningún apóstol, ni siquiera los apóstoles de la Biblia, pudieran sostener la obra salvífica del Cordero de Dios, y es a lo que vamos. ¿Son apóstoles? Sí. No, no son apóstoles, fueron apóstoles, pero se murieron. Por eso, el que sí es apóstol y pontífice actualmente de nuestra fe es Jesucristo, porque la fe ya trasciende ciudades, trasciende generaciones, trasciende siglos. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nunca se dijo todo aquel que creyere en el apóstol podrá creer en Cristo. Entendamos pues que estas personas de la luz del mundo están creyendo una mentira. Los apóstoles en la Biblia se presentan como reos de pecado, como ellos mismos teniendo la necesidad de un Salvador. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en Hebreos 3, lo vuelvo a leer: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra fe, Cristo Jesús. Pero fíjate cómo dice, de nuestra, porque el mismo apóstol Pablo necesitó de un Salvador. Y mientras él vivió, la gente se salvaba, pero no por él. Se salvaba por el intercesor, por
por el apóstol de la fe, por el sumo pontífice, que perdonaba los pecados por la fe en su nombre, y el apóstol Pablo entra entre los salvados. Pedro entra entre los salvados. Juan necesita un mediador. Jacobo necesita un mediador. No son mediadores ellos, necesitan de un mediador. Entonces, ¿qué son, pastor? Son predicadores. Entonces, vemos ahí la doctrina maldita. Ah, pastor, así de grave, perdóname. Pero todo aquel que predicare un evangelio diferente sea maldito. Primera de Corintios 15. El evangelio no es creer en algún apóstol para luego poder creer en Cristo a través de él. El evangelio es creer en el que Dios ha enviado. Pues sí, pero es Cristo. No era Pedro ni Pablo. No era ni Juan. Este es el evangelio. Toma nota del evangelio. Primera de Corintios 15. Además os declaro, dice Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. No dice si creísteis en mí, porque sin mí pues no puedes creer en Cristo. No, es el mensaje que yo traigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto. Este es el evangelio. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, fue sepultado. Número 3, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Número 4, apareció a Cefas y a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, etc. Ese es el evangelio en el cual debemos de predicar. Es muy curioso que la luz del mundo te ponga el requisito de creer en un supuesto enviado y te diga que no puedes ir a Cristo si no crees en Nazón. Bueno, yo en este video te he presentado al enviado de nuestra profesión, apóstol y sumo pontífice o sumo sacerdote que sigue en funciones. Fíjate, otra gran contradicción también. Dicen que Nazón es el mediador entre Dios y los hombres. Algunos predicadores de ellos dicen que es mediador entre Dios y los hombres, y otros dicen que es mediador entre Dios, entre los hombres y Cristo. Pero lo más curioso es que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Cristo es el que murió, dice. Por eso tiene el derecho, ¿no? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Pues Cristo es el que murió, quien asimismo resucitó y el que está a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros. Si aquí Nazón intercede por ti, estás frito. Porque ¿para qué va Nazón a interceder por ti si Cristo ya está intercediendo por ti? ¿Cuál de las dos intercesiones es la buena? ¿La de Nazón, que está en el bote ahorita, y la de Cristo, que tiene desde que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? Por último, quiero mencionarte que sí hay un texto. Mira, toda persona a través de la fe, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo pongo la roca, el que en ella creyere no será avergonzado. La fe trasciende barreras culturales, trasciende predicadores. Jesucristo ya no está de forma corporal, pero nos dejó el Espíritu Santo. Dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador.
Y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y ahí te explica, ¿no? Entonces, cualquier persona puede creer en Cristo cuando escuche el mensaje y cuando el Espíritu Santo trabaje. Porque la gente de la luz del mundo dice, no, un apóstol vivo, no la letra muerta. Perdóname, pero cuando la Biblia dice la letra mata, se está refiriendo a al decálogo de la ley, a la data de la ley, comparándola con la gracia derramada por Jesucristo. No se refiere a que esté el libro muerto, al contrario, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero es el predicador movido por el Espíritu Santo, el consolador que se quedó aquí entre nosotros, y el Espíritu Santo trabajando en el pecador, redarguyéndolo de pecado. Ese es el contacto que tiene para creer en Cristo. Entonces la fe no está sujeta a recibir a un hombre, mucho menos creer en él. Y te estaba hablando de que el Señor Jesucristo dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, escucha bien la frase, para que todo aquel que crea en él, toda persona se puede acercar, toda persona puede ejercer fe en Jesucristo. Cuando Felipe para el carro del eunuco porque llegaron a cierta agua y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contesta, si puedes creer. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y luego el eunuco contesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dijo, creo en el apóstol, creo que tú eres apóstol. Para empezar, Felipe no era apóstol, pero le estaba predicando de Cristo. Porque la persona se salva al ejercer fe en el enviado de Dios, que es Cristo, no en el predicador. Entonces, cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y dijo aquel, entonces mandó bautizar, lo bautizó, descendieron al agua y lo bautizó, porque estaba ejerciendo profesión de fe en el enviado de Dios. Ahí no dice la pregunta de Felipe para el eunuco, ¿crees en Pedro como enviado de Dios? ¿Crees en mí como enviado de Pedro? No, señores, el apóstol de nuestra fe no es Pedro, no es Pablo, mucho menos Nazón. El apóstol de nuestra fe es Cristo Jesús. Finalizo diciéndote o explicándote el fenómeno de las señoras, hombres y mujeres que hacen un escándalo cuando pasa este hombre en la pasarela. Yo personalmente, que nunca he creído que un hombre te salva, se me hace raro mirar el escándalo que le hacen, que le hacían a Samuel y que hasta hace poco le hacían a Nazón. Ahorita no se lo pueden hacer porque está encerrado por 26 delitos de tipo sexual. Pero nosotros decimos, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto lloro? ¿Por qué tiemblan las mujeres? ¿Por qué los hombres extienden su mano cuando va pasando por la pasarela? Claro que Pedro nunca anduvo en pasarelas, aunque esos sí eran apóstoles de Cristo. Nunca anduvieron con esas faramayas, con esos sainetes. Poniéndose sillas así para sentarse porque soy el enviado. Todas esas payasadas las inventaron los Joaquines, pero en la Biblia no las vas a ver, no las vas a encontrar. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto escándalo cuando ven a este hombre en la pasarela? Bueno, es que tú no lo entiendes y yo no lo entendía, porque nosotros no estamos enseñados
a ejercer fe en un hombre, sino a ejercer fe en el apóstol y pontífice de nuestra fe, Cristo Jesús. Él es el Salvador, no hay otro. Y con Él sí nos conmovemos, a Él le cantamos, le lloramos, alzamos nuestras manos, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder. Eso sí lo creemos, eso sí lo profesamos, eso sí lo confesamos. Entonces cuando vemos a este hombre en la pasarela y el escándalo que hacen, dicen, pues ¿qué les pasa a esta gente? ¿Están locos? Algunos dicen, están tontos, porque se enojan, ¿no? Se desespera uno de ver el fanatismo y la manera tan servil de recibir a un hombre de carne y sangre, pecador como cualquier otro. Pero yo te voy a decir lo que les está pasando a ellos en la mente. Agarran a una persona que no sabe de la Biblia y lo convencen que él, ese que va pasando en la pasarela, es el único contacto que tienen para llegar a Cristo. Que si no creen en ese hombre, no pueden siquiera acercarse a Cristo. Que el que no tiene a ese hombre está solo en el mundo, no puede llegarse a la divinidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la persona cree que ese tipo, dicen unos hermanos enojados, creen que es espantapájaros, es el mediador para poder recibir a Cristo, por el que a mí recibe al que me envió, usando ese texto que no significa, no es para el área de la fe, señores. Entonces dicen ellos, como es el enviado de Dios y el que no recibe a Él, pues no puede recibir a Cristo, y el que no recibe a Cristo no recibe a Dios, pues entonces voy a tener que recibir al Joaquín. Pero ellos los convencieron, les lavaron el coco usando esos textos mal planteados. Y ese es el problema, ya cuando aceptaron eso. Mira, si tú estuvieras en un rancho allá en Michoacán, en un rancho allá dentro de la selva, ¿no?, la sierra, y le preguntas a la persona ahí, al presidente municipal, señor presidente, tengo que viajar a la Ciudad de México, ¿no hay avión aquí? No, señor, aquí no baja ningún avión. El único medio de transporte es un camión que llega los jueves a las 10 de la mañana y se va a las 11. Súbase, porque no hay otro medio. Cuando tú oyes que ese camión destartalado, por destartalado que esté, es el único medio de transporte para llegar a la Ciudad de México, te aseguro que el jueves a las 10 de la mañana vas a estar con tu maleta allí para subirte en ese camión, aunque esté destartalado y echando humo. ¿Por qué? Porque es el único medio, no hay otro. Ah, bueno, convence tú a la gente usando textos que el Joaquín es apóstol, que es un tema aparte. Habría que demostrar eso. Y convence que si no lo recibes a Él, no recibes a Cristo. Que si no crees en Él, no crees en Cristo. Que si no lo recibes a Él como apóstol, no vas a ser salvo. Pues por eso ves a ese hombre, por destartalado que esté, caminando en la pasarela, la gente dice, no, pues Él es el medio de mi salvación. Por eso, de ahí viene el fervor del convencimiento, de la suplantación que hacen poniéndose como mediadores. Convénzanme a mí que Nazón Joaquín es el único medio para yo tener a Cristo. Hasta yo voy a estar ahí en la pasarela. ¡Ah, el enviado! Pues sí. Es como cuando Hitler convenció a toda Alemania a través de un intenso trabajo de propaganda. Y no vayas a pensar que los alemanes eran tontos. Y los historiadores se admiran cómo la nación más desarrollada de su época
la Alemania del Tercer Reich, bueno, poquito antes, porque lo bautizaron así hasta que subió Hitler al poder. Esta gente tan preparada, una de las naciones más educadas sobre la faz de la tierra, creyeron en Hitler como el Salvador, al grado de que cambiaron conceptos y mataron judíos, y porque Hitler era el Salvador, Hitler lo era todo para ellos. Pusieron sus ojos en ese hombre. Por eso dice la Biblia, tú camina puesto los ojos en el autor y consumador de la salvación, Cristo Jesús. Pero no juzgues a esa gente de tontos. No, no son tontos. Los han engañado. Fíjate que toda persona que crea, que ejerza fe en Jesús, se salva por la fe. Pero ¿sabías tú que sí hay un texto que dice que solo por Jesús puedes llegar al Padre, Juan 14:6? Pero sí hay un texto que dice que hay una barrera o un impedimento para llegar a Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también hay un impedimento para ir a Jesús, y te voy a dar la cita. Juan 6:44. Finalizo el video y mañana seguimos con el tema, porque te voy a hablar de la profesión de fe. Esta profesión de fe en el apóstol de nuestra fe, apóstol y pontífice, está en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nunca se pone un apóstol en medio, Pero mira el impedimento que hay para llegar a Cristo. Juan 6:44. Esto está interesante. Juan 6:44 dice, primero Jesucristo dijo en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ahora dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sabes qué está diciendo ahí? Si fueran los apóstoles los únicos medios para llegar a Cristo, ahí dijera, nadie, ninguno puede venir a mí si no lo trae un apóstol. O ninguno puede venir a mí si alguno de estos 12 hace su ejercicio de mediación, porque si no creen en ellos no van a poder creer en mí. Sí es cierto que hay una barrera para venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mañana te voy a explicar bien esto, pero es muy sencillo. Escúchame bien, el acceso a la divinidad está en la divinidad misma. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús, el Hijo de Dios. Pero también nadie puede venir a Jesús, el Hijo de Dios, si el Padre no actúa. No entra ningún apóstol, no entra ningún humano. Y también el que redarguye de pecado es el Santo Espíritu de Dios. Es decir, que el acceso a la divinidad está en manos de la divinidad misma, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aclarando que no soy partidario yo del dogma trinitario tal y como lo presenta la Iglesia Católica, pero por supuesto que creo que el Espíritu de Dios es Dios y Jesús es Dios, y todo ese es otro tema. Pero el punto aquí era, nadie puede venir al Padre sino a través de mí, y nadie puede venir a mí si el mismo Padre no le trajere, y nadie se va a poder arrepentir si el Espíritu Santo no le redarguye de pecado. Miente el diablo cuando te dice que necesitas un hombre para acercarte a Dios. El único hombre
que necesitas para acercarte a Dios es Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Mañana seguimos con el tema. Dios te bendiga.